con un especialista en la materia, autoridad en la materia, a quien pues respetamos mucho, nos apoyamos con él siempre en temas de medios, temas de contenidos sociales, autor de más de 16 libros. A mí me tocó estudiar siempre al doctor Raúl Trejo del Arbre, que es investigador también de medios de comunicación. A lo largo de su trayectoria ha estudiado los diferentes pues, conflictos sociales de dimensiones nacionales e internacionales, y hoy de nuevo, doctor, estamos sumergidos en una conflicto de ética, de manipulación informativa, pero desde el gobierno que lo compra un medio de comunicación, y se abre otra vez el debate del periodismo y la relación de las fuentes o las otras fuentes que debemos consultar. ¿Cuál sería su valoración, doctor Raúl Trejo, de lo que ocurrió con el caso de manipulación de Frida Sofía? Buenos días, los saludo con gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Mire, creo que en México estamos muy acostumbrados a la manipulación de los medios de comunicación, manipulación a través de presiones oficiales que vienen de la compra de publicidad oficial, por ejemplo, manipulación por parte de medios que dicen solamente un fragmento de la realidad y que ajustan sus contenidos a los intereses mercantiles. En este caso concreto, y yo sé que lo que voy a decir puede ser debatible, me parece que estamos ante una sucesión de confusiones que no son adjudicables a ninguna entidad específica. ¿Qué pasó? La verdad es que el rescate de las víctimas, y eso es lo más importante, todavía hoy sigue habiendo rescate, incluso en el colegio Repsamen, donde se decía que estaba esta niña, la que se bautizó como Frida Sofía. El rescate ocurre en condiciones realmente muy difíciles. Hay una enorme cantidad de personas, grupos sociales, corporaciones policíacas y militares, rescatistas, familiares. Hay un enorme desorden de información, y lo que ocurrió fue que los reporteros de Televisa fueron, y no solo de Televisa, también de otros medios, fueron obteniendo versiones parciales de las autoridades que fungían como voceros de la coordinación que se ha podido establecer en ese sitio de rescate. Y las personas que actuaban como voceros, particularmente el oficial mayor de la Secretaría de Marina, informaban que había rastros, había indicios de que había una niña atrapada en una zona de la escuela derrumbada. Estas informaciones fueron confirmadas por rescatistas, fueron reiteradas en varios medios de comunicación, y lo que hizo Televisa fue mantener una cadena nacional en su Canal 2 durante muchas horas, mucho lo presenciamos antier, con la expectativa de que se viera salir viva, se viera salir rescatada a esta niña que luego parece que no necesariamente se encontraba ahí, o parece que no ha existido. Todo esto está por dilucidarse. Yo no creo que haya habido manipulación de Televisa, quizá hubo un excesivo abuso en la exposición de este y no de otro sitio de la tragedia, aunque no se ha dejado de informar de las tareas de rescate en otros puntos de la Ciudad de México, y creo que las explicaciones que ofrecieron ayer tanto el oficial mayor como el subsecretario de Marina, que habían tenido versiones contradictorias sobre este tema, dejan claro pues que todo fue resultado de la información equívoca en momento de confusión. Yo no considero que sea pues que amerite mucha más especulación este caso, que es uno entre muchos problemas que estamos teniendo en la cobertura por parte de los medios de asuntos, insisto, muy difíciles en condiciones muy complejas, como los que está revistiendo el rescate de víctimas aquí en la Ciudad de México. Estoy de acuerdo con usted. Yo desde que se generó, yo no veo esa manipulación de la televisora, porque finalmente la que generó o todo esto fue la Secretaría de la Marina, pero creo que tal vez faltó más periodismo, pero en ese momento estamos envueltos en una tragedia, somos humanos, doctor, y es decir, porque dices, se vería en los debates de los colegas nacionales. Por ejemplo, veía, bueno, ¿qué haces tú? Le preguntaba Marta Idalia Gómez a Rafa Cabrera, y ya algunos participaban, no, pues otras fuentes a los padres de familia, pero pues si no existe, bueno, y uno piensa, pues a lo mejor la lista de alumnos de la escuela para cotejar, la autoridad, los vecinos, pero en ese momento, doctor, difícil de hacer una tarea de cotejar, de corroborar también por lo que estamos viviendo. ¿O cree usted que faltó más investigación, corroboración? Yo creo que hubiera sido deseable más indagación, acudir en efecto a más fuentes, insisto, y creo que estamos de acuerdo,
En esas condiciones es extremadamente difícil. Totalmente de acuerdo. Funcionarios de la escuela, según se ha informado, se decía que los familiares estaban y siguen estando, según he leído recientemente, en zonas a las que no necesariamente tenían acceso los periodistas, y si la autoridad dice hay una niña atrapada, creo que es muy difícil que a un reportero se le ocurra suponer que puede ser una versión falsa y que hay que revisar en las listas de los registros escolares. Creo que no hubo, yo lo he dicho en Twitter, por ejemplo, no hubo mala fe ni de la empresa de comunicación ni de la Secretaría de Marina. Nadie quiso inventar la existencia de un personaje mítico porque al final de cuentas se sabría que esto no era cierto y a nadie beneficiaba hacer fabulaciones con este asunto. Insisto, hay que hacernos cargo de la dificultad para la cobertura de estos acontecimientos terribles en situaciones de mucha confusión, pero el ánimo inquisitivo, el ánimo investigador de los periodistas que quieran indagar sobre estos temas va a tener muchos asuntos a los cuales se podrá dedicar una vez que se recupere a las víctimas, una vez que terminen las labores más urgentes de rescate, porque hay mucho que indagar, otra vez igual que en 1985, pero ahora con más libertad y más recursos periodísticos, en torno a las fallas en la construcción de edificios, a las licencias de construcción, a las aplicación o no de protocolo de desalojo, al asunto de la alerta sísmica. Hay muchos temas aquí en la Ciudad de México que quienes vivimos aquí queremos saber por qué han ocurrido las cosas como ocurrieron, y los periodistas que quieren investigar seguramente tendrán un amplio campo para desplegar sus capacidades profesionales. Ahorita presentábamos sin embargo, cómo también 47 edificios habían sucumbido por la corrupción que está detrás, doctor. Ciertamente, sin embargo, la confusión también, pero la Marina recreaba un caso diciendo que había hablado, que existía, estaba recreando una historia. ¿En dónde se dio la confusión exactamente, considera entonces, doctor, a la hora de exponerlo la Marina, el caso Frida Sofía? Mire, algunos rescatistas dijeron que había indicios de alguien atrapado. Alguno de ellos dijo es una niña, alguien dijo que es el mismo, me dijo que se llama Frida, y a lo mejor de ahí vino la idea de llamarla así. Recuerden ustedes, porque se transmitió en cadena nacional, alguien llevó un escáner térmico y dijo, sí, aquí se ve que hay indicios de un cuerpo vivo que está despidiendo calor. Había muchos indicios de que había alguien atrapado, y yo diría, y aquí entro al terreno de la especulación, posiblemente sí lo haya. Habrá que esperar que prosiga el rescate, ojalá haya personas vivas. Se ha dicho que al menos hay una persona viva, no se sabe de qué edad, todavía en los escombros de esta escuela. Insisto, creo que había elementos suficientes para que se articulara sin que nadie lo hiciera de manera intencional esta historia que pues al final resultó fallida y que ha suscitado tanta confusión y en algunos sectores tanta indignación. Totalmente. Haciendo un paralelismo con el 85, doctor Raúl Trejo de Larry, experto en medios de comunicación, ¿qué sería de lo que está ocurriendo? ¿Hubo en el 85 historias que se inventaron, doctor, o qué elementos nos acercan para comparar lo que estamos viviendo ahorita y lo que se vivió en el 85? Mire, siempre que hay una tragedia es muy importante que ésta sea comprendida no solo en sus dimensiones macro, sino a partir de asuntos específicos, a partir de gente con nombres, si se puede, rostros y apellidos. Y en este caso, me parece que incluso la decisión de Televisa y otros medios para concentrar su atención en la supuesta niña Frida tenía un sentido periodístico y un sentido social y humano. La tragedia se aprecia mejor si vemos cómo afecta a personas específicas. Y esto fue lo que ocurrió en este caso, y eso ocurrió hace 32 años, en el sismo del 85, cuando algunos medios develaron la denuncia de que había un niño bajo unos escombros, creo que en el barrio de Tepito o por ahí, y al final se supo que no había tal, sino una caja fuerte que una persona quería rescatar. En el supuesto niño Monchito, como ahora en la niña Frida, se ha ejemplificado, se ha encarnado, se ha simbolizado la tragedia, y por eso esto que suscita tanto interés. Hay grandes diferencias. En 85
la información estaba muy controlada por el gobierno. Yo trabajaba en el periódico El Universal, estaba a cargo de la sección de opinión en ese periódico, fue una responsabilidad que cumplí muy pocos meses, y me tocaba ver cómo había presiones cotidianas del gobierno para orientar la información de este periódico. Debo decir, en honor a la verdad, que quienes dirigían el diario se negaban a recibir esas presiones. Benjamín Wong y José Caraño Carlón, ambos periodistas de muchos años, y fueron despedidos después de algunas semanas, muy poquito tiempo después del terremoto. Pero me consta que había insistencias diarias de la Oficina de Comunicación de la Presidencia para sugerir qué asuntos y cuáles no debían ser destacados por el diario. Otra cosa es que se les hiciera caso, y si esto ocurría en un diario que tenía cierta independencia por su autonomía económica, con mucha más razón ocurría con otros periódicos y con la televisión y la radio. Bueno, esto difícilmente ocurre hoy. Sin duda hay indicaciones del gobierno, pero si vemos las primeras planas de los diarios de la Ciudad de México hoy, resulta claro que no hay sugerencias del gobierno, son planas muy críticas, son planas muy abiertas. Hoy tenemos mecanismos de comunicación de carácter digital y las redes sociales que todos conocemos, que permiten que la gente que está interesada vaya y reporte y tome fotografías y mande videos. Tenemos un ecosistema nutrido de mensajes y de información que impiden el ocultamiento de hechos y que le permiten a la sociedad fiscalizar asuntos tan indispensables como son, en este caso, las tareas de rescate. Chito, ¿quién lo creó en su momento? ¿De quién fue historia? Mire, no recuerdo de qué medio salió, pero sí lo creó un señor que decía que creo que era su hijo, que estaba sepultado según las ruinas de un edificio. Esto suscitó gran atención, hubo transmisiones en directo de la televisión, los reporteros se asomaban todos los días, aparecían las primeras planas, y luego al final se supo que no había nadie atrapado y que lo que había era, como decía hace un momento, una caja fuerte que esta persona quería rescatar de entre las ruinas. Esto lo relata, entre otros, Carlos Monsiváis en su libro sobre el terremoto del 85, y el responsable de esta fabulación recuperó su dinero, documentos o lo que tuviera, y desapareció de inmediato. Nunca se fincaron responsabilidades, ni hubo más consecuencias, excepto pues una mucha mayor desconfianza de la sociedad ante este engaño, que no había sido culpa ni de los medios ni de las autoridades, sino de un particular que quiso aprovechar el apoyo de los equipos de rescate para salvar un bien personal. Por ejemplo, ¿cómo haces ahí? Pues, ¿no? Es decir, también si alguien está diciendo que se le perdió su hijo y crea esta historia, y yo también creo, por eso, insisto, se le puede criticar a Televisa otras veces, pero en este caso la fuente primaria falló y haciendo ese paralelismo histórico, no tenía la historia tan completa, doctor, que bien que nos las narra, nos las recuerda para hacer ese paralelismo con lo que está ocurriendo. Conclusiones, doctor Raúl Trejo del Arma, entonces, en todo esto, como usted dice, habrá más elementos para seguir haciendo periodismo, hay más herramientas. Hoy la etapa de apertura, por más que el gobierno quiera tener el control, le da un marrazo porque va a salir siempre alguien en Facebook, en Twitter, si es que o alguien en otro medio alternativo, y va a ocurrir una hecatombe informativa, doctor. ¿Cuál sería, en cualquier plano hablando informativo, pues, cuál sería su conclusión de todo esto? Bueno, tenemos una sociedad más exigente y más enterada, más comprometida incluso, como se está viendo hoy, ahorita mismo en las calles todavía de la Ciudad de México, y esta sociedad exige información más clara, más rápida, más oportuna, y exige que los medios cumplan la tarea de verificar que de todo lo que estamos escuchando y recibiendo es auténtico y que no. Por eso es muy importante exigirle a los medios discutir tropiezos como estos, que insisto, no son adjudicables a nadie, fue una serie de confusiones, y reconocer el trabajo de centenares de periodistas que llevan 3 días ya casi, muchos de ellos sin dormir y sin descansar, cubriendo los incidentes de este rescate tan dramático y que pues resulta de un acontecimiento tan doloroso y sorpresivo como ha sido el terremoto del 19 pasado.
Con eso me quedo, tiene toda la razón Adair, decía, y las versiones oficiales en este país están cada vez más desacreditadas, los medios no podemos quedarnos con una sola versión, la del gobierno es una más, siempre, doctor, y tomar en cuenta que la sociedad está más informada, demanda más fuentes, y nosotros lo vemos aquí diariamente, y por eso lo decíamos, doctor, un placer en verdad enriquecer el debate como siempre desde Sonora con estos temas, y gracias por ayudarnos a dilucidar más esta situación. Estamos en contacto. Muchas gracias por su interés y a los amigos de Sonora, cooperen, por favor, hay muchas maneras de solidarizarse con la gente a la que le hace falta el apoyo aquí en la Ciudad de México y en otras zonas del país. Totalmente Muy de buenos acuerdo. días. Buenos días, estamos en contacto. El doctor Raúl Trejo del Arbre, en verdad, escucharlo es de los grandes exponentes de la comunicación en este país. Es en verdad una autoridad moral en la materia. Como decía ahorita Wendy Avilés del Instituto Estatal Electoral que nos escuchaba desde Twitter o desde YouTube, no sé la fuente, es una enciclopedia viviente